Ya la monitora me regala, me informa si ya se ve la presentación y continuamos. Ah, se hizo. Ahora sí. Profe, ya se vio la presentación. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos con lo previsto para hoy. Voy a hacerles un resumen muy apretado sobre los principales problemas que ustedes van a encontrar en lo que tiene que ver con el desarrollo rural y la extensión rural. Es decir, tanto el desarrollo rural como la extensión rural, que puede ser visto como una gran estrategia del desarrollo rural, tienen que ver siempre con estos mismos problemas, ¿no? Apretados así como les voy a presentar. Especialmente voy a hacer el enfoque en Colombia. No vamos a hablar mucho sobre temas de otros países, dado que hemos enfocado pues este seminario en asuntos colombianos, ¿no? Eh, Bien, uno de los pues, grandes problemas estructurales que tiene el país desde que se funda la República es el que tiene que ver con la tenencia de la tierra o, o con la distribución justa o igualitaria de la tierra. Ese es un asunto que ha generado conflictos profundísimos en los últimos 200 eh, años y que efectivamente explica, mm, es un factor importante de explicación de distintos problemas sociales, económicos, ambientales, de gobernabilidad, de violencia que ha tenido el país. Eh, mm, sobre este asunto, pues más o menos hay un acuerdo en la comunidad científica que se ocupa de estos problemas, el conflicto por la tenencia de la tierra, y es que efectivamente el hecho de que las poblaciones campesinas o indígenas, en nuestro caso también, y afrodescendientes o afrocolombianas, que durante 200 años tuvieron problemas, serios problemas de acceso a la propiedad de la tierra o a la adjudicación de un lote de tierra, eh, fueron acumulando a lo largo de los años problemas estructurales adicionales que finalmente pues dieron lugar a distintas guerras civiles, a ineficiencias del Estado de todo tipo, a fenómenos de corrupción también estructurales, profundos, a violencias de todo cuño, de todo tipo, violencias sociales, o sea, violencias producidas por bandolerismos, luego violencias eh, políticas o violencias ideológicamente sustentadas que pues terminaron en organizaciones insurrectas, armadas, que combatieron el Estado, eh, en violencias derivadas de formas paramilitares que se oponían o que combatían a estas formas insurreccionales rurales y que también generaron pues, fenómenos de violencia masivos
Incluso las estadísticas arrojan que la violencia paramilitar fue 2 hasta 3 veces más destructiva que las violencias guerrilleras, y eso es usual, eso no es nada nuevo, ha pasado en distintos países del mundo, bueno, especialmente porque las violencias de orden paramilitar son en realidad violencias estatales, son violencias estatales encubiertas que cuentan pues con recursos más o menos ilimitados, por decirlo así, para combatir a sus organizaciones en resistencia o sus organizaciones insurrectas, ¿no? Y el poder destructivo que puede desplegar es enorme, ¿no? Y las estrategias de enfrentamiento pues no son selectivas, sino que suelen ser de efectos masivos. Entonces ya las estadísticas están claras, los que quieran pueden revisarlas, que generan una agresión masiva mucho mayor, más sistemática y de más poder de fuego y sobre la población, me refiero. Las afectaciones a la población en general son enormes. Pues sin desconocer las violencias insurreccionales que también afectan a la población, ¿no? Que también, pues obviamente existen, pero están en una proporción menor. Aquí hay hasta ahora, en los últimos años, muy pocos, pero hasta ahora lo siguen sosteniendo hasta la fecha, y es que consideran que la tenencia de la tierra, el acceso a la propiedad de la tierra no es un problema importante, que nunca lo ha sido y que eso no tiene pues que considerarse como un factor de peso para explicar distintos problemas sociales, económicos o ambientales en Colombia. Son muy pocos ya los que sostienen esa perspectiva, pero pues básicamente aducen que en realidad el origen del problema estatal es la corrupción, de estos problemas públicos que tiene el Estado, la corrupción, es la falta de desarrollo tecnológico, es la falta de eficiencia administrativa del Estado, es la pobre cobertura educativa en todos los niveles escolares, la falta de inversión en investigación científica. Bueno, siguen sosteniendo más o menos esa tesis respecto a estos problemas públicos que hemos mencionado, muy graves, pero cada vez más pierden importancia estas explicaciones, sobre todo porque lo que ellos están argumentando como las verdaderas causas del conflicto colombiano o del problema o de los problemas agrarios en Colombia, esos factores son derivados de un problema pues mucho más fundamental, perdón. Y es que al no desarrollarse el campo, el agro, en términos económicos, no se puede producir riqueza, y riqueza real, ¿no? Y esa riqueza real la que soporta el desarrollo económico de las ciudades, de la industria, de la tecnología y de la investigación, ¿no? Más o menos, es lo que le da soporte. Entonces, si no hay ese desarrollo en el campo, pues tampoco se puede industrializar el país, ni tampoco se puede modernizar el Estado, etcétera, etcétera. Es decir, los factores que ellos consideran que explicarían el conflicto y otros problemas agrarios, en realidad ya se explican en la tesis inicial del problema de la generación de riqueza en el campo, que debe ser fundante. Y la generación de riqueza en el campo es muy clave, es muy importante comprenderla a fondo, porque solamente se garantiza cuando toda la población rural tiene más o menos acceso a medios de producción, más o menos en general, ¿no? Si tienen acceso a medios de producción, como tierra, aperos de trabajo, crédito blando, irrigación vial, precios sustentables o subsidiados, insumos subsidiados,
etcétera, etcétera, pueden obtener niveles de ahorro buenos, pueden contribuir a la escolarización de la familia y pueden generar emprendimientos propios que eviten el éxodo rural, ¿no? El éxodo del campo a la ciudad. Esa base, hagan de cuenta como ese ahorro acumulado de una nación que se produce en el campo, no es posible si todo el campo no está trabajando, si no está aprovechando los medios productivos, como la tierra y aperos de trabajo y demás cosas que les dije. Si eso no se asegura, la riqueza siempre va a estar en entredicho, la riqueza que produce una nación, ¿no? Lo mismo la igualdad siempre va a estar en entredicho, no va a ser posible construir una nación con igualdad, o sea, van a aumentar las desigualdades. Por supuesto, siempre vamos a ver ejércitos privados o guerrillas, o insurrecciones campesinas e incluso indígenas, ya las vimos en los años 70 y 80 en el Cauca. Siempre vamos a tener ese tipo de problemas y el Estado no va a poderlos enfrentar, ¿no? Eso más o menos es un gran argumento. Ahora, en términos estadísticos, es clave saber lo siguiente, ¿no? No hay un solo país que se haya industrializado que no haya hecho una reforma agraria. Y una reforma agraria muy, muy potente, muy sólida. No es una reformita o reformeta. Si ustedes observan Japón, Japón tuvo una reforma agraria muy profunda, muy profunda. El fenómeno del terrateniente no existe allá, así de sencillo. Y esa reforma agraria, pues curiosamente fue asesorada por los Estados Unidos en el 45, en 1945, justo despuesito de la guerra. Se termina la guerra y Estados Unidos recomienda al gobierno temporal que se instaló, bueno, que se impuso, porque era un gobierno militar en Japón, hacer una reforma agraria. Y el país lo cuadricularon, digámoslo así. Pues se respetaron derechos de pequeños y medianos, pero en general el país dotó tierra al campesinado, que allá también implica actividad pesquera artesanal, etcétera, etcétera, costera es importante, ¿no? Pesquera costera. Eso, eso potenció enormemente la industrialización del país, más otros factores. En el sur en Corea del Sur, la industrialización aceleradísima, delirante, que ellos tuvieron en 30 años, digo delirante porque es la más extraordinaria que se haya visto en el mundo. En 30 años pasaron de ser más pobres que Colombia a ser uno de los países pues, más ricos del mundo. Más pobres, Colombia era más rico, a ver, entre comillas, era más rico que Corea en el 55. Corea del Sur me refiero. Entonces, allí hubo una reforma agraria muy potente, se distribuyó la tierra en pequeñas parcelas y eso potenció pues la producción agraria y a su vez dotó de mucha seguridad alimentaria a esa nación, ¿no? Y eso facilitó mucho la industrialización. Bueno, China, por ejemplo, es un caso también que se olvida, ¿no? China ya había tenido una reforma agraria a finales del siglo XIX, ruda, no fue una reforma cosmética, fue fuerte. Aún así hubo la revolución china del 49 y, y los chinos por fin se dieron cuenta que el asunto agrario era muy serio y que había que seguir reformando la tenencia de la tierra. Y en los años 60, sí, 60, sobre todo principios de los 70, hubo también una gran parcelación, ¿no? Una gran parcelación y adjudicación de tierras, de tal suerte que el país se llenó de pequeños propietarios, mejor dicho, que son millones además, de propietarios agrarios, ¿no? Eso también favoreció mucho el crecimiento económico de China, que ustedes ya lo pueden ver del 75, 76 en adelante, que no ha parado de aumentar, desde ese momento a hoy, sigue creciendo. ¿Sí? Y es porque precisamente hubo esa parcelación, bueno, dos grandes parcelaciones, digámoslo así, de la gran propiedad en China, ¿no?
muy espaciadas en el tiempo, pero las hubo. Entonces, y la de los 70s, a finales de los 60s y principios de los 70s fue muy importante, fue masiva y estratégica para el crecimiento económico de ese país. Otros ejemplos clásicos son los de los que ustedes pueden ver, eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama ese lugar? Islandia. En Islandia, que es un país muy pequeño, la parcelación de la tierra fue absolutamente, bueno, casi simétrica. Se hizo con un sentido del igualitarismo muy fuerte y bueno, y hoy como pueden notar, pues tiene uno de los campos mejor automatizados del mundo. O sea, allá la agricultura está profundamente automatizada y hay campesinos, por supuesto. Y tiene una organización cooperativa muy fuerte, muy potente. O sea, las lecheras, por ejemplo, funcionan a manera de cooperativas y prácticamente generan todo el valor agregado antes de llevar a los supermercados. Y las lecherías están muy automatizadas. Bueno, y el origen es una distribución igualitaria de la tierra. Islandia es un fenómeno bien interesante. El otro es Noruega. Noruega tiene la mejor distribución de la tierra del mundo. Ellos llegan, ellos han alcanzado cifras de 0.2 de Gini. Hay veces que estaban en 0.18. ¿Qué quiere decir 0.2? Que si se acerca a cero, la distribución igualitaria es absoluta de un recurso. Y si se acerca a 1, la distribución de recursos es la más injusta del mundo, o la más injusta en teoría. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene Ginis de la tierra de 0.86, 0.87, hay veces que ha subido a 0.9. Bueno, es de las más desiguales de la tierra, además, la distribución de la tierra en Colombia, de la propiedad. Si ustedes miran 0.9 en Colombia, que está muy cerca de la distribución más injusta posible, con la de 0.2 de Noruega, pues ven una brecha enorme. Y ven precisamente, pues, cómo de importante o qué tan importante es en términos estructurales tener una buena distribución de la tierra. Noruega está en 0.18 o 0.2, o sea, casi cerca, muy cercano a la distribución igualitaria absoluta. Entonces, bueno, y el campo en Noruega, más las explotaciones costeras, son el fundamento, son la base material del proceso de industrialización posterior y de la postindustrialización que ellos tienen. Pues que en realidad están en un nivel de sofisticación tecnológica, pues que ya compite con los grandes, ¿no? Bien, eso es en términos generales, lo que quería contarles. Vale notar aquí una cosa clave, es que Canadá hizo reformas también o adjudicaciones igualitarias muy fuertes eh, en tierra disponible, en la escasa tierra disponible agrícola, ¿no? Y que con el cambio climático esperan que se habilite, o sea, que el permafrost se vaya y que quede tierra habilitada para poder producir más. Estados Unidos hizo, para que ustedes lo vean, a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, hizo una distribución de tierras en todo en todo el oeste de colonización, todo el frente de colonización del oeste de los Estados Unidos. Todo eso fue sometido a parcelación. Parcelas pequeñas de 40 fanegadas máximo, y se les obligaba a la gente a tener casa, a tener una cementera, bueno, alguna actividad. Incluso la vivienda se le financiaba a unos precios muy cómodos, muy cómodos. Era creo que un dólar mensual lo que les cobraban a ellos. Entonces, los Estados Unidos también
hizo un gran esfuerzo en reforma agraria y distribuyeron mucha tierra. No fue, por supuesto, por la escala de ese país tan grande, pues obviamente no fue pletórica, o sea, no llenó todo el territorio del país, pero sí muchos estados de la parte oeste de la colonización, de la última colonización, toda esa parte fue sometida a reforma agraria. Eso lo cuenta, por ejemplo, Radcliffe en un texto clásico de economía regional que tengo por acá. Bueno, y otros autores, es muy famoso eso. Entonces, Uruguay, Uruguay es un caso particular, muy interesante. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque ellos tienen dos tipos de propietarios, los terratenientes, pero también tiene a parceros medianos. Los pequeños, los pequeños no son frecuentes. Existen, ¿no? Son medianos granjeros o medianos propietarios, ¿no? Entonces, tiene combinados esos dos fenómenos. Y un gran fenómeno adicional, y es que trabajan en cooperativas, ¿no? Hay mucha cooperativización agraria. Entonces eso también les da mucha fuerza a la hora de generar valor agregado, bueno, y garantizar ciertos precios o accesos a insumos baratos, etc. Y Argentina, perdone que me extienda acá, pero es muy importante que ustedes tengan Argentina, en la época de las grandes migraciones de principios del siglo XX, hizo también una adjudicación masiva de tierras en distintos departamentos, ¿no? Esas distribuciones de tierras también dieron soporte a la posterior industrialización. Fue muy importante ese esfuerzo que hicieron de parcelar inmensas regiones, además productivas, muchas de ellas con suelos muy productivos, y también ayudó bastante, ¿no? A darle soporte a la industrialización. No fue todo el país tampoco, o sea, allá también hay latifundios importantes, pero sí hubo muchas zonas de colonización de migrantes que sí se distribuyeron así. Entonces, ya termino, en términos técnicos y científicos también, se prueba que si un país logra llevar a fondo una reforma agraria distribuyendo igualitariamente la tierra, se industrializa rápido y adquiere niveles de bienestar medidos a través de ingresos muy altos. Y si tiene problemas, dificultades y hace una reforma muy tímida, una distribución de la tierra muy mala o casi que inani, como en Colombia, pues la industrialización siempre es accidentada, no hay alto nivel de ingresos ni probabilidad de que eso suceda, y el bienestar pues se encuentra de la población en general de ese país como en Colombia, se encuentra seriamente amenazada. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Pues que digamos como un aporte. Sí, señor. Pues lo que podemos ver acá, digamos que ha podido generar en una región desarrollo, ha sido, por ejemplo, la cooperativa, lo que conocemos como Colanta. Pues yo lo veo así, ¿no? Porque, digamos, bien o mal, ellos empezaron asociando, y su nombre lo indica, lecheros de la región, pero ahora lo que le posibilita tener una fuerza en el mercado, pues ha sido también el desarrollo que han tenido agroindustrial. Y como Colanta ahora, bien o mal, uno va a Medellín y es un signo de referencia para los pequeños y medianos productores, porque ellos ya saben que con ellos son los que se van a articular, y esa visión como que la tienen clara, porque es bien o mal la empresa, la cooperativa, les habían dado oportunidades pues de proyectarse. Y también que, digamos, analizando la parte de los índices, pues vemos que Noruega es el primero a nivel mundial. Entonces, pues esa relación también se da,
porque pienso yo que no es lo mismo repartir la tierra en un país como que tiene 5 millones, casi 6 como Noruega, a repartirla en China, o que también pues la densidad poblacional es mucho menor en Noruega, pues. Sí, sí, no, no es lo mismo. Bueno, vamos por partes. Antaño fue una cooperativa de verdad, Ecolanta. Hoy ya no. Eso está completamente controlado por una élite de propietarios. Ya no es cooperativa en realidad. Y los que son irrigados por su mercado de suministros, de provisiones, ellos sí son beneficiarios de algunos programas, es cierto, de manera muy puntual, eso es muy, pero eso ya no es cooperativa. Es lo mismo que el sindicato antioqueño, ya no es un sindicato en estricto, sino es una élite económica, además poderosa en Latinoamérica. Además, una cooperativa, todos son propietarios. Es que ahí entra Ojo, como ya la mercadear todo y querer como la avaricia, porque en fin, bien o mal, ellos empezaron con esa sí, pues, funcionalidad. exacto. Cooperativa, todos son propietarios, todos tienen una cuota de propiedad en la empresa. No hay uno pues, que esté cooperativizado y por fuera de esto, no puede estarlo. Tiene que ser propietario. Ahora, aquellos que logren más cuotas de propiedad no significa que ganen en votos a la hora de decidir, ni en representaciones, en asambleas o en comités o en consejos directivos. O sea, ese es el espíritu de una cooperativa, que se procura igualar a todo el mundo, así tenga unas cuotas más de propiedad. No hay esa garantía. Todos son propietarios. ¿Cómo es que ganan? Efectivamente, si sus esfuerzos son mayores, por el hecho de tener una cuota de propiedad, participa en esa misma proporción de las utilidades. Y el que tiene un poco más de cuotas participa un poco más, precisamente porque ha hecho el esfuerzo de comprar más cuotas. Pero eso no le garantiza un poder empresarial para que se acumule. Bueno, ese es el espíritu de la cooperativa. Y así ha funcionado durante muchos años en Islandia, en Noruega, en Suecia, en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. En Suiza, en Francia también hay muchos de esos fenómenos. En Alemania. E incluso no solamente es para el campo, para la producción agrícola, agroindustrial, perdón, porque ellos ya hacen producción agroindustrial en general, sino para la producción industrial. También las empresas, muchas empresas funcionan como cooperativas. Y, y por supuesto, siempre hay una tensión entre los grandes accionistas y los pequeños accionistas, porque los grandes accionistas tienden a controlar los votos del consejo directivo o de las asambleas, pero hay unas normas nacionales que los protegen para evitar que los avasallen. Usted lo puede leer claramente, por ejemplo, en el último libro de Piketty, de Tomás Piketty, que se llama Capital e Ideología. Hay un solo capítulo donde se estudia bien ese fenómeno del cooperativismo en Alemania. Entonces, bueno, allí hay un fenómeno interesante. Ahora, está la asociación, que la asociación tiene una plasticidad enorme, porque allí pueden participar propietarios y no propietarios, y solamente se asegura pues que hayan aportantes, ¿no? Aportes en especies, aportes en trabajo, pueden comprar equipos colectivamente, eso lo pueden hacer, con los aportes, y las utilidades las pueden distribuir también colectivamente por cuotas de participación, pero no es necesario, ¿no? No es que sea obligatorio. Por ejemplo, un asociado puede tener su propia maquinaria y aprovecharla, y no se le va a obligar, no se le puede obligar además a que aporte para que se compre maquinaria colectiva. Tiene más plasticidad las asociaciones. Entonces, depende de dónde nos ubiquemos, claro. En el caso de Noruega hay muy poca tierra exactamente, pero precisamente
precisamente eso hace más importante el reto, o más desafiante el reto. Distribuir tierra a una población que, pues, que la necesita y que tiene poca disponibilidad de ese recurso. Eso hace que el reto sea al contrario mayor. Las parcelas son pequeñas, ¿no? Las parcelas tienden a ser menores a 1 hectárea, por ejemplo. En muchas ocasiones, lo mismo que en Japón. Las parcelas son menores a 1 hectárea. Y aún así, pues, logran que la unidad productiva sea rentable. Entonces, sí, depende de esas variaciones. Pero en el caso de Noruega, yo lo que vi fue más desafíos, ¿no? Muchos más desafíos. Bueno, volviendo a Colombia, debemos siempre, pues, tener presente que el problema de la propiedad de la tierra es fundante, es clave de los problemas posteriores que ustedes ven o que son más visibles. Y esto no se va a solucionar hasta que no haya una distribución del suelo, de la tierra agrícola, ¿no? Una distribución radical, no es una distribución cosmética, radical. Obviamente eso genera todo tipo de guerras, desplazamientos y matanzas, que es lo que vemos en Colombia, y que ya vio, por ejemplo, España. España se parece en eso mucho a Colombia. En España no dejaron nunca hacer una reforma agraria. Nunca. Y la guerra civil española que ustedes conocen o que han escuchado hablar de ella de los años 30, es una guerra que presentan como una guerra entre Franco y los rojos, o entre Franco y los anarquistas de Barcelona, o entre Franco y la República. Pero en realidad, de fondo, el problema era la reforma agraria. Y es que la República quería hacer una reforma agraria muy fuerte y empezó a hacerla. La reacción de los terratenientes en España fue prácticamente organizar un ejército, poner a Franco en la cabeza y matar a todos los que se alinearan con esa idea. La guerra dejó millones de muertos. La guerra la guerra civil española tiene por causa estructural el hecho de que los terratenientes no quisieron nunca y se opusieron siempre a una reforma agraria. Por eso es que sucede con esa crueldad, con esa sevicia, etcétera, que caracterizó la guerra civil española. Por eso se dio así. Y en eso Colombia se parece mucho. Aquí ningún gran propietario va a estar dispuesto a fraccionar la tierra. Y va a inundar en sangre el país cada vez que pueda, si eso se presenta en el horizonte, ¿no? En el horizonte de una agenda política. Pero el país, en resumen, no va a salir de este atolladero si no hace una reforma agraria. Bueno, esto es fundante, por eso yo lo pongo en primer lugar, ¿no? El resto es fórmulas cosméticas, pañitos de agua tibia, medidas de choque, juegos macroeconómicos, retóricas políticas. Si esto no funciona así, es muy difícil, ¿no? Que haya posibilidades de mejora. Bueno, el conflicto, otro segundo elemento es el conflicto de uso del suelo que tenemos en el país. Esto es muy importante también, y es que nosotros tenemos mucho suelo muy mal utilizado. Suelo que debería ser destinado a la agricultura, agricultura en términos tradicionales, es destinado a la ganadería. Suelos de alta fertilidad natural, como los de Bogotá o como los del Valle del Cauca, son destinados a la urbanización o son destinados al monocultivo, a un monocultivo específico, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos una muy mala ordenación de los usos agrarios. Entonces eso también hace muy difícil que logremos enrumbar el país a la productividad agraria y obviamente a la producción agraria, ¿no?
en aumento y con ciertos estándares ambientales. Es muy difícil porque tenemos muy mal ordenado la agricultura. Hay un enfoque tosudo en instalar monocultivos, tanto en valle como en ladera, en unas geoecologías tropicales que nunca se recomiendan que sean abordadas por monocultivos, que nunca se ha recomendado en los últimos años por expertos, que sean consideradas como fuentes de explotación de monocultivos. Es casi que imposible. Más bien lo nuestro es el policultivo o los multicultivos, que tienen algunas diferencias. Bueno, en el sentido que el policultivo tiene pequeños lotes con cierta homogeneidad de cultivos, pero muy cercas, ¿no? Y eso permite hacer unas simbiosis interesantes. Y el multicultivo que sí puede combinar, ¿no?, distintas especies en un solo lote. Bueno, ese tipo de fenómenos son los que deben caracterizar la agricultura y hacer arreglos también pues con forestales, hacer arreglos de otro tipo. Son mucho más útiles, responden mejor a las presiones ambientales que se ejercen sobre estos productos alimentarios o no alimentarios, etcétera, al estrés, al estrés climático, a las serias dificultades que se presentan por los aumentos extraordinarios de la humedad, por los problemas de inestabilidad de la radiación solar. Bueno, muchos temas se resolverían si logramos instalar agriculturas más heterogéneas y no homogéneas, que es lo que se puede hacer en las tierras templadas. Y tenemos otro gran inconveniente, es que nos dedicamos a naturalizar pasturas por todo el país para meter ganaderías. Incluso hoy están hablando de introducir pues factores mucho más erosivos, ¿no? Ovinos, caprinos, hay también ya hatos con búfalos, o sea, es la locura total. Es una situación bastante compleja y eso se debe en particular a que no atendimos las recomendaciones técnicas y científicas que desde hace muchas décadas estaban haciendo, que implicaban una comprensión previa de nuestra geoecología, ¿no?, del trópico bajo. Principalmente nuestra dieta alimentaria, ya les he venido más o menos insinuando, debió basarse, por ejemplo, en explotación acuícola, tanto costera como de aguas continentales. Debimos explotar más las granjas de anfibios, porque nosotros tenemos inmensas áreas lacustres. Eso debió ser más o menos la base de nuestra alimentación, la explotación pesquera y la explotación de anfibios. Porque de esa forma podíamos adaptarnos y mucho mejor, de manera mucho más ecológica, a la abundante oferta alimentaria, ¿no?, que nos ofrecían los ecosistemas que teníamos en el trópico, que tenemos en este trópico bajo. Entonces ahorita están obsesionados con, de nuevo, llenar de ganaderías las laderas y los valles, inundarla de todo tipo de caprinos y ovinos, etc. Cuando eso en realidad es bastante difícil de gestionar por el entorno ambiental tan distinto que tenemos. Obviamente, y eso pues lo hemos discutido mucho en agronomía, en la facultad, obviamente hay ciertas zonas que sí permitirían una agricultura homogénea, unos agrosistemas homogéneos y con estándares de productividad altos, tipo Estados Unidos o tipo Francia o Alemania. Sí se podría, pero son algunas zonas del país, algunas muy limitadas, muy delimitadas, perdón. Bueno,
Por supuesto hay conflictos ambientales que pues tienen que ver especialmente con erosión, con deforestación, con, bueno, agricultura de suelo desnudo, tiene que ver con contaminación de agua, emisiones, pérdida de biodiversidad, medida de distintas maneras, entre otros aspectos. Yo no voy a hablarles más de esto porque yo lo he venido ya tratando, ¿no? Pero hay serios conflictos ambientales que deben resolverse. Tenemos problemas de hambrunas, como en la Guajira, que se derivan de la destrucción de formas de agricultura indígenas, arcaicas o tradicionales, y la falta de suministro de agua por la construcción de infraestructuras de riego y otras infraestructuras que pues dejaron sin posibilidades de acceso a agua a muchos municipios. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, no sé, así ya. Tenemos un problema de seguridad alimentaria muy serio, no solamente de soberanía alimentaria, sino que el abastecimiento de alimentos de nosotros está hoy sometido al vaivén de los precios internacionales de muchos cereales, un ejemplo solamente, eh, y eso hace que nuestra nación se exponga fácilmente a todo tipo de chantajes en el mercado internacional. La gente muchas veces no percibe eh, ese problema, eh, eh, y cree que es una cosa inane, una cosa menor. Pero si una nación necesita abastecer de alimentos a su población, un Estado, y en el mercado internacional por vías monopólicas o por vías oligopólicas, les imponen un precio, no hay forma de negociar ese precio. O sea, uno tiene que pagar lo que les digan en el mercado internacional. Y ser vulnerables en términos alimentarios es algo que entendió bien, por ejemplo, los Estados Unidos, Alemania, Francia, entendió bien China, Japón, y procuran siempre tener el stock mínimo de alimentos en el largo plazo resuelto, así hagan comercio internacional. Pero hay una vigilancia permanente de la planeación y del monitoreo de esa planeación de la producción agrícola de alimentos que garantice un mínimo stock durante varios años. En el evento de que suceda una guerra o una pandemia como lo vivimos ahorita, un conflicto internacional que genere, por ejemplo, serios problemas de importaciones, controles, por ejemplo, de rutas marítimas por parte de una potencia que amenace el flujo comercial. Todo ese tipo de cosas se van considerando y estados fuertes tienden a tener un stock alimentario a largo plazo, mínimo, para que la población no vaya a sufrir estos embates. Bueno, como ya les había mencionado, los conflictos armados de origen agrarios en la tenencia de la tierra, les repito, no es solamente el hecho de que exista, es un factor muy importante, pero el conflicto armado originados en problemas de la tierra, de distribución de la tierra, tiene otros factores que también son claves, ¿no? Como la ideologización del campesinado, eso también es importante, la influencia de discursos o narrativas que hablen o que refieran la necesidad de insurrecciones campesinas, de sediciones de población, de levantamientos armados justificados por la situación de pobreza o la desigualdad. Esas narrativas también son importantes y ayudan a explicar mucho el surgimiento del conflicto, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Lo que no puede hacerse es ignorar el problema de la distribución de la tierra en la explicación. Y dos, ignorarlo también para el tema del desarrollo industrial o el aumento del bienestar de una población. O sea, allí es importante, fundamental que haya distribución de la tierra, o si no, esa industrialización no es posible, o ese aumento del bienestar.
Tenemos los típicos problemas de pobreza rural, salud, problemas de salud, bueno, longevidad, vivienda, educación, agua, saneamiento, o sea, agua potable, tratamiento de agua cruda, manejo de aguas residuales, manejo de aguas residuales, entre otras cosas. Violencia de género, un asunto muy delicado que tenemos y no se ha gestionado. El ausentismo no solamente del propietario de la finca, sino el ausentismo de la mujer en la zona rural. Las mujeres están desocupando el campo. Hay una tendencia muy fuerte en los muestreos que se han realizado en varios lugares de Colombia, eh, por varias razones, ¿no? La escolarización de sus hijos, la falta de atención médica, la violencia intrafamiliar, la inseguridad económica, bueno, hay muchas razones. La vida de por sí del campesino, por las fatigas que les he mencionado, es muy dura, y si el Estado ofrece algún subsidio o alguna oportunidad en el mercado, perdón, o se ofrece en la ciudad alguna oportunidad en el mercado informal, el mercado laboral informal, las mujeres tienden a migrar. Entonces van a encontrar ustedes unidades productivas habitadas por el jefe de familia, uno que otro hijo mayor de edad, ¿no? Incluso menores de edad, apoyando con cierta frecuencia el trabajo del padre, y ese es un fenómeno que ustedes van a empezar a ver, ¿no? Pues yo creo que ya están viendo, ¿no? Se están ausentando las mujeres por varias razones, y claro, aquí esto pues requiere una mirada más o menos sofisticada. La unidad familiar campesina es familiar, o sea, la unidad productiva del campesinado requiere también de una unidad familiar para que opere de manera más o menos eficiente, o si no, no funciona. Entonces, los factores adversos como la violencia, como como conductas de derroche y de desahorro de parte del jefe de familia, eh, y también los contextos económicos, ¿no? Precios no sustentables, problemas de transporte o de vías, todo eso se va sumando y va haciendo que se destruya esa unidad familiar. Bueno, el desempleo rural o la pérdida o el éxodo, hay pérdida de mano de obra en el campo, como también hay desempleo, es una cosa muy, muy importante. Los agrosistemas están cogiendo una ruta ya no reversible de lo que llamamos insostenibilidad ambiental. Cada vez el pequeño e incluso ya el mediano ve que los costos de producción son mucho más exigentes, dejan menos ahorros, menos rentabilidades por, por el efecto destructivo que se ha generado sobre el medio ambiente. Hay bajo rendimiento agrario y agroindustrial en general, sobre todo por falta de productividad, o sea, de tecnologías que hagan mucho más eficiente el proceso productivo, produzca mejores rendimientos, mejor dicho. Hay un problema clave de déficit de saneamiento, de aguas residuales, de distintos centros poblados o viviendas dispersas en el campo. Eso está generando un problema grave, grave, sobre todo en zonas donde la vivienda dispersa tiende a ser más notable, ¿no? Aparecen más viviendas dispersas en un lugar y, o sea, aumenta la presión, la densidad de viviendas, ¿no? En una zona. La baja cobertura vial, eso también es muy clave, la calidad y la irrigación de las vías. Hay cosas muy serias por fronteras territoriales entre campesinos, indígenas y afros o afrocolombianos. En el Cauca ya se está viendo ese fenómeno e incluso ha resultado en conflictos violentos por la expansión de resguardos hacia zonas campesinas o incluso conflictos entre los propios resguardos por frontera de resguardos. También eso es un fenómeno que yo he visto. Pero los que sí he visto que se han tornado violentos son entre campesinos e indígenas. Ausentismo de propietarios, que ya lo mencionamos, pero quiero recalcarlo. El propietario agrario tiende a vivir en los centros poblados o en las ciudades o en los pueblos,
abandonar la unidad productiva, la unidad agraria, y esto también le juega en contra en todo el proceso de planeación de su propia inversión, ¿no? El ausentismo es algo que hemos identificado como una cosa que se debe intervenir. Por supuesto, los problemas de riesgos a la salud humana, riesgos ambientales, por eso yo les decía que había que enfocar esfuerzos en toxicologías, tanto ambientales como toxicología humana. Bueno, ahora, estos problemas que ustedes van a encontrar en desarrollo rural y en extensión rural, por supuesto, ¿cómo se han abordado tradicionalmente en Colombia, ¿no? Pues en términos generales, obviamente haciendo excepciones, algunas excepciones. Se tratan de forma sectorizada, es decir, se parcelan los problemas y no se tratan de forma integrada. Eso es típico con el asunto nuestro, ¿no? Del campo. Por ejemplo, se entrega una adjudicación de tierras, pero no hay vialidad resuelta. O se entrega un crédito para una ganadería pequeña o para una producción alimentaria, pero no hay asistencia, no hay riego o no hay asesoría para manejo del cultivo, etc. Bueno, todo ese tipo de cosas. O se apoya la instalación de un cultivo, pero se olvida el resto, ¿no? Escolaridad, salud, vivienda, etc. Bueno, los programas, pues, no impactan directamente. En general a la población hay muchos intermediarios haciendo de las suyas. Casi que uno podría decir que los programas agrarios se gestionan más en Bogotá, en el caso del país, o en Ibagué, en el caso del Tolima, que en las propias veredas. La planeación, las líneas estratégicas, el personal incluso, todos ellos son muy urbanocentrados, y son los que despliegan esos programas. Y son los que se benefician de una parte importante de los recursos públicos por esas intermediaciones. ONGs, fundaciones, incluso partidos políticos. Todo el mundo tiene que ver allí, ¿no? Los medios de comunicación distorsionan mucho las demandas de la población campesina o indígena. Ocultan, dejan en las sombras los problemas claves, destacan los problemas mediáticos, bueno, casos típicos, ¿no? que se han visto, ¿no? Un niño que para ir a la escuela tiene que recorrer un cable aéreo peligroso, etcétera, etcétera. Pero el problema no es la comunicación, el problema se vuelve en la vida del niño, que asume con valentía pasar el cable aéreo, ¿no? No tocan los temas de conectividad, los temas de pobreza, no tocan incluso antecedentes de situaciones trágicas, no, sino que la noticia se reduce a destacar una situación cotidiana de un niño, ¿no? Que valientemente ha asumido el reto de ir a la escuela. Esa frivolidad de los medios, ¿no? También perjudica mucho el hecho de que se hable de las realidades estructurales del problema agrario. Bueno, el régimen latifundista en Colombia persiste mucho. Las cifras de tenencia de la tierra son escandalosas. Ustedes quizás ya han visto. Casi el 90% de la tierra agrícola en el país está súper concentrada, más o menos en el 0. Perdón, muy por debajo del 1% de todos los propietarios del país. Concentra casi el 90% de la tierra agraria del país, incluyendo ganadería. Bueno, lo ambiental nunca ha sido prioritario. En estos días estábamos discutiendo asuntos curriculares de los programas de ingenierías, ¿no? Agrarias, de ingenierías que tienen que ver con la agrarias. Y a mí me sorprende mucho la mirada que tienen los ingenieros, pues,
forestales, agrónomos, agrícolas, etcétera, etcétera, agroindustriales, sobre el tema ambiental, ¿no? Y ecológico, ¿no? Es decir, retóricamente se habla de que eso es importante, pero cuando hay que fijar currículos, contenidos, eh, modelos productivos, de inmediato ven, voltean a mirar es el gran latifundio mecanizado de monocultivos y con biotecnología para mejorarles o el algodón o para mejorarles el rendimiento de arroz, etcétera, etcétera. Entonces allí se arma Troya porque, bueno, lo que yo siempre les he insistido, ¿no? El arroz no puede aumentar de rendimientos como en los Estados Unidos por razones geoecológicas simples que ya les he explicado y entonces no aspiren a esos sueños. La población, antes que producir algodón, comprometerla, la presión campesina, ¿no? Comprometerla en esos viajes, deberían primero resolver los problemas básicos de producción alimentaria y de producción, perdón, y de garantía de ingresos de manera más sostenida en el tiempo. Recordemos que el algodón aquí no se procesa ya, que depende de la buena voluntad de los exportadores, el precio también, que es un precio muy inestable por la competencia de las fibras sintéticas. O sea, están metiendo a las poblaciones campesinas en escenarios de alto riesgo o de mucha incertidumbre. Pero eso no lo miran, ¿no? Entonces insisten de nuevo en el gran latifundio y lleno de máquinas para producir cosas que ni siquiera demandamos en Colombia, ¿no? O que no tienen ni siquiera soporte industrial, porque la industria textilera del algodón aquí ya no existe, se acabó. Casi todo lo estamos importando, con las 2, 3 excepciones que hay en el país. Bueno. El Estado no tiene memoria de sus propios programas, de sus propias políticas. Siempre es interesante ver que cada 8 días ponen un funcionario y dura más de 2 años empalmando lo que el anterior funcionario hizo. Eso se ve en todas las entidades del Estado. Es un desorden infame y sobre todo infame con el campesinado. Eso genera reprocesos, solapamiento de funciones, paquidermia en los procesos administrativos, desenfoques de las prioridades. Bueno, esa politización de los partidos, sobre todas las entidades públicas y las mixtas también, incluso las privadas, se ha visto ese fenómeno, esa injerencia permanente en sacrificar la eficiencia de la organización por meter personal, pues que es de interés para ellos que tengan ingresos porque pues trabajaron activamente como haciendo parte de esos ejércitos de, ¿cómo llamarlo?, de gestionadores de votos, ¿no? O sea, es un ejército de clientelas que gestionan votos y a ellos hay que proveerles. Eso produce al final del balance un daño estructural en el Estado que tampoco se tiene en cuenta, ¿no? Un daño enorme con grandes costos sociales, sin hablar de los ambientales, etcétera, etcétera. Incluso los costos políticos también son grandes porque el desgobierno y la ausencia de legitimidad que tiene el Estado en general es enorme y que solo se resuelve con la violencia. Recuerden que cada vez que hay falta de legitimidad, el parche que se pone para resolver el problema es violencia, ¿no? Es policía, es sanción o son asesinatos selectivos, etc. Por supuesto, los problemas anteriores desencadenan otros problemas rurales muy, muy profundos que vamos a tratar, menores, en menor escala o más infrecuentes, pero existen. Y no hay finalmente ningún enfoque que articule lo urbano con lo rural. O sea, el enfoque regional, cuando abordamos estos problemas del campo, el enfoque urbano-rural no existe. Es como si lo urbano fuera una especie de esfera separada de lo rural o que solamente vemos como un lugar que es el repositorio de unas mercancías, ¿no? Donde se pueden obtener algunos ingresos, ¿no?
Entonces las conexiones urbano-rurales son muy escasas, no se piensa en eso. Del mismo modo, lo urbano ve lo rural de forma inferiorizada, como ya les he anticipado. Lo rural es un campo menor, inferior, de menor valía. Un sitio donde se depositan residuos, literalmente, ¿no? Y eso, pues obviamente es totalmente distinto a la retórica que hablamos desde las ciudades, ¿no? Que el campo se vive bien, que el campo es lo mejor, que el campesino es el agente estratégico de la nación, bla, bla, bla. Pero en realidad eso nadie se lo toma en serio, la mayoría, ¿no? No se lo toma en serio. Bueno, dejamos aquí para la próxima clase, más bien tratamos este asunto de las sobredeterminaciones de la ruralidad. Bueno, ¿alguna inquietud, comentario? Sí, profe. Referente a lo que usted hablaba ahorita de reforma agraria, Señor. pues el país, las pocas que han habido, pues, o que uno medio conoce cuando existía el INCORA o el INCODER, que eran las entidades que regían estos programas, ¿cierto? Casi siempre se da uno cuenta de que lo que hacían era como la corrupción, como en toda parte, ¿no? Hacían era como legalizar tierras que eran, ejemplo, una hectárea costaba 1 millón de pesos y cuando iban a negociar la ponían en 20, 30 millones de pesos. Entonces eso agrandaba mucho los valores de la finca y las personas pues que participaban en estos programas tenían que acomodarse a esos precios porque si no, no les daban pues prácticamente que nada. Entonces la corrupción siempre ha sido, como, en todo, como pasa aquí en Colombia, siempre ha estado campante en todos los programas que puedan existir y por eso es que muchas veces no funcionan o nunca se llega a nada en esos temas. El Estado ha sido capaz de legalizar a los pequeños productores, aquellos que tienen baldíos, que tienen sus terrenos y que no tienen papeles, no ha sido capaz de darles una tenencia propia, pues digamos, por cuenta del Estado. Mucho menos va a haber una reforma agraria, eso es como que nunca va a existir ya aquí en el país. Otra cuestión que usted hablaba era la cuestión de la ganadería. Hace unos días, años atrás, la ganadería en Colombia pues era un buen negocio y mucha gente que tenía tierras para ganadería le hacía muy bien, pero últimamente uno ve, digamos, tierras como en Roncesvalles o para la zona de Murillo, donde usted antes habían 10, 20, 50, 100 reses, hoy en día hay pues 5 o 6 nomás. Y tampoco se utiliza para lo que son los cultivos, en el caso de la tierra fría, pues para papa o para el cultivo pues que se dé en la zona. Actualmente solamente se ven son cultivos por ahí, digamos, de ciclo corto, de pronto ese frijol, lo que llaman frijol, que es colgado, que llaman, ¿sí? Solamente los cultivos poquitos que se ven en esas tierras. Y también usted decía otra cosa que también se da uno cuenta mucho, yo trabajo, pues soy extensionista, voy mucho al campo, mi quehacer es el campo prácticamente. Y se da uno cuenta la cuestión de que el campo está quedando solo. No a muchas fincas y lo que usted dice es cierto, ya está el señor solo en la finca porque una de dos o se separó o la esposa se fue para el pueblo a dar estudio a los hijos. Entonces, también eso hace que pues también la cuestión de la producción del campo se vaya para atrás, no haya producción. Y el campo se está quedando solo. En días pasados encontraba un muchacho en una finca, tendrá pues 25 años, solo, no tiene esposa ni nada, trabajando, eso es muy duro, no se da cuenta de que la gente que está en el campo solo para levantarse 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hacer el desayuno y hacer el almuerzo para ellos mismos, para cuando tienen trabajadores responder por la comida de los trabajadores. Entonces, cuando se es así, que no se tiene una ayuda pues de la esposa en la finca, la finca no hace nada, hacer de comer nomás. Y entonces el trabajo también se atrasa y si se atrasa el trabajo no hay producción, si no hay producción no hay plata, si no hay plata no hay calidad de vida. Entonces toda la cadena se va pues desenvolviendo a contra del campesino, del agricultor en ese caso. Eso era como que medio por ahí le resumí, pobre. Gracias. Sí, es esa la radiografía, ¿sí? Profe, y como para complementar ahí lo que decía el compañero en cuanto al tema de la corrupción, y es que eso no se ve solamente en la parte agrícola, en la parte de los cultivos, el suelo, la tenencia de la tierra,
sino también en otros sectores, por lo menos en el sector salud. Un ejemplo no muy lejos, lo que pasó y lo que está pasando con las EPS Salucop, la EPS Salucop y Café Salud, que solo cambiaron razón social, pero sigue el mismo problema de corrupción, ¿sí? Sigue el mismo problema en cuanto a la salud. Y los más afectados pues es la población y las IPS que prestan el servicio, porque finalmente no reciben esos pagos oportunos, les toca cerrar servicios, o sea, el problema es en todos los sectores. Ya, sí, sí, así es. Es un asunto estructural que debemos tomar en serio y empezar a enfrentar, y en colectivo, ¿no? Con inteligencias colectivas. Sí, señora. Ha sido también muy reiterativo la parte, como usted lo decía, del cambio del personal por cuotas políticas. Eso obviamente hace que, como usted lo decía, no se continúen con procesos que se venían haciendo. Y la mayoría de los proyectos que van para el campo nacen de la oficina. Obviamente, en ese sentido, cuando llegan a las personas que lo necesitan y lo que les llega, porque la mayoría se queda precisamente cubriendo esas cuotas políticas para que se queden en esas personas, lo poco que les llega muchas veces no es realmente lo que necesita el campesinado. No cubre las necesidades, o si las cubre de manera muy tenue, que no les da una solución real a ellos. Sí, así es. Ahora sí, la fase es de diagnóstico en diagnóstico. Se gasta más plata en diagnósticos que en soluciones. Sí, ahora sí entiendo el porqué de la reforma agraria no se va a dar en Colombia, porque es que es una herencia que tenemos de los españoles. Si los españoles nunca dejaron de hacerla, mucho menos la vamos a hacer acá. Sí, ya como que es hereditario. Claro, Sí. y no solamente lo que decía Marco pues que los proyectos se quedan finalmente ahí, ¿cierto? Sino que la persona que va a formular esos proyectos no son personas que realmente están como nosotros, que hacemos extensión día a día y que sabemos y conocemos los problemas del campesino, de la tierra, ¿cierto? Sino personas que son de oficina. Por eso es que muchos de los proyectos se quedan ahí en la oficina. Sí. Bueno, esta apreciación me sirve para mencionar que, recordando el tema de España, en la época franquista, sobre todo en los años 50, les tocó empezar a hacer una reforma agraria chiquita. O sea, los franquistas se dieron cuenta que el campo se estaba desocupando y les tocó empezar a construir obras de irrigación, a dar adjudicaciones de tierras. Lo que sucedió fue que la hicieron por la vía concertada de las élites terratenientes. Entonces ellos aceptaron y empezaron a entregarla, a cambio de muy buenos precios, ¿no? Además, esa reforma fue tímida, en realidad fue chiquita, pero ayudó bastante a la mejora de la producción agraria en España. Eso fue un fenómeno. Y el fenómeno cooperativo de España en el norte. El fenómeno cooperativo también fue muy importante, direccionado por la Iglesia, por el proyecto Mondragón. Eso alivió también mucho las condiciones de trabajo de la gente y le mejoró mucho las condiciones a los obreros. Las cooperativas del proyecto Mondragón en el norte de España, sobre todo en el País Vasco. Bueno, ¿qué otra inquietud, comentario? Pues, profesor, yo sí quiero aportar que me parece muy importante todo lo que se ha mencionado acerca de la problemática rural en Colombia, ya que, por ejemplo, lo que es la ganadería, usted lo mencionaba, ha sido una de las producciones pecuarias que más contaminación produce a nivel mundial, ¿sí? Entonces, el pisoteo, la producción del gas que producen las excretas de las vacas, el sobrepastoreo, ¿sí? La erosión que el mismo peso de los animales producen al pastorear, el sobrepastoreo, todo este nivel de contaminación es demasiado alto, ¿sí? Ahora tenemos que pensar de pronto en una producción pecuaria
un poco más sostenible, ¿sí? Donde se involucren más la parte de la agroecología, donde se involucre más de pronto la producción pecuaria en especies menores, mirar como alternativa. Nosotros, por ejemplo, buscamos la producción cunícola, la producción de camarón, ¿sí? Buscar otras fuentes de proteína alternativas a las grandes producciones que contaminan. Por ejemplo, la porcicultura aquí en el Cañón del Conveima la han venido quitando porque eso producía mucha contaminación en el río Conveima. Entonces, este tema me parece muy importante. El otro tema que también cabe resaltar es la falta, como decía usted, decían los compañeros, la falta de continuidad, por ejemplo, de los proyectos que cada 4 años con un gobierno distinto cambia un plan de desarrollo departamental, cambia un plan de desarrollo municipal. Y pues más allá de egos de carácter y de tintes políticos, deberíamos pensar en darle continuidad a los buenos proyectos que se quedan para que todos los recursos que finalmente todos los colombianos pagamos, pues se vean representados en las buenas obras. Ese era mi aporte, profesor. Ya. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues yo coincido contigo. Hay que hacerle formulaciones alternativas al tema de la demanda proteínica, ¿no? De cárnicos o de proteína animal. Y sí, especies menores, acuicultura, todo eso ayuda bastante. ¿Qué otra inquietud, comentario? Bueno, pues aprovechando que otros compañeros de pronto no han opinado, yo sí le quería hacer una pregunta, profesor. Respecto a la tenencia de la tierra, debería haber una regulación para que no haya tanta inequidad en la repartición de la tierra. No sé si exista una frontera en la que delimite la propiedad para que no se quede solamente en manos de un pequeño porcentaje, sino que también muchas otras personas puedan acceder a la tierra. No sé si haya una reglamentación o una regulación bajo ese tipo de concepto de tenencia de la tierra aquí en Colombia. Sí hay. El límite es de 4.000 hectáreas, creo, que es un límite ridículo. El límite debió quedar en 100 hectáreas máximo, algo parecido. Lo que pasa, profe, es que los que la colocaron, pues era porque las tenían y no les servían. Claro. No. Y dos, hay muchos trucos mediante firmas comerciales de acumular tierra. Entonces yo puedo tener 100.000 hectáreas distribuidas en distintas firmas comerciales. Eso lo hacen los terratenientes hoy mismo. Entonces es muy difícil establecer cuál es la cantidad a la hora de la estadística que se está acumulando. De todas maneras, el hecho de que haya 4.000, pues obviamente ya de por sí dificulta el control de la prediación que se está presentando en el país. 4.000 hectáreas es una cantidad muy generosa de tierra que usted puede acumular y eso no debería ser permitido. Los terratenientes van a morir, van a morir defendiendo esa idea. Bueno, y sobre el asunto de la implementación normativa, es que nosotros tenemos muchas regulaciones sobre la frontera agrícola. Ya de por sí, las zonas de reserva forestal existentes por ley segunda, todas las áreas, todo el sistema nacional de áreas protegidas, el SINAP, todo ello, más pues parques regionales que se suman, que declaran las corporaciones, las reservas naturales de la sociedad civil, todo eso suma pues un complejo enorme de reservas, ¿no? Los resguardos indígenas, los títulos colectivos, bueno, todo eso. El problema es que no existe el instrumento o las instituciones adecuadas para que se controlen esas fronteras agrícolas. No existe control, mejor dicho.
Entonces, es como si la frontera agrícola no existiera. ¿Bien? Imagínate, yo quiero tener 2 hectáreas y no he podido. Profe, hace muchos años cuando existía cuando hubo reforma agraria aquí en Colombia, que hubo muchas parcelaciones, yo recuerdo que era que como que obligatorio que cada parcelación tuviera un profesional del agro ahí en el proyecto. De hecho, conocí varias personas que eran los veterinarios o agrónomos que trabajaban en el proyecto. Pero también se acabó y también creo que nunca más se podrá volver a tener esa oportunidad, digamos, de que los profesionales del agro puedan tener acceso a tierras por medio del Estado. Sí, sí, ahí hay una oportunidad genial que estamos desaprovechando. Y es que un profesional de las ciencias del agro, de las ciencias agrarias o incluso en general de las ciencias biológicas, es un empresario agrícola en potencia, pequeño, que si uno lograra aprovechar, se convertiría en un agente clave de la seguridad, por ejemplo, de la seguridad alimentaria del país. Ayudaría mucho, mucho. Pues hay una tasa de graduación relativamente buena, aceptable en la región. Faltan muchos más, pero nosotros siempre estamos graduando pues anualmente 150 más o menos, de 100 a 150 profesionales de las ciencias agrarias, solo en esta región, solo aquí. Entonces, tenemos una oportunidad importante que pues, los líderes políticos deberían aprovechar. Y son actores estratégicos del desarrollo rural. Y ayudarían mucho a la extensión rural, también, por supuesto, en su comunidad de vecinos. Bueno. ¿Qué otro comentario? Bueno, les he enviado un video que la compañera, la monitora, María, nos va a ayudar a reenviárselos a todos ustedes. Es un video que profundiza en unos aspectos, en otros sintetiza mejor lo que les he expuesto ahorita. El video se titula Algunos problemas contemporáneos del desarrollo rural. Les recomiendo que lo vean en esta última parte de la sesión y dentro de 8 días pues discutimos algunos aspectos del video. Bueno, la monitora les va a hacer llegar ese video. Ya le envié el link a la monitora. Bueno, para que por favor lo vean. Bueno, Listo, digo yo profe. al final de la sesión, pueden tomarse un descanso y más tarde verlo, ¿no? Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿es? Listo, profe. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, entonces, bueno, ustedes el 23, sí. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias, que estén bien. Gracias, profesor, muchas gracias por todo, gracias. Muy Bueno, chévere. señora, ustedes, Y allá gracias. le envié el correo, el video al grupo de